Señores, bienvenidos a otra entrega del equipo mediático, el equipo de los viernes. Don William. Buenas tardes, buenas noches. Ya estamos en la noche. Sí, ya cogió la noche, ¿verdad? Cogió la noche. Pero bien, vamos a, como siempre, a pasar revista, pasar un vistazo por la actualidad de los temas que han ocurrido durante el desarrollo de la semana. Muchos temas. Muchos temas nacionales, algunos internacionales, aunque prácticamente la visión del mundo se centra sobre Venezuela. ¿Qué va a pasar? ¿Hasta dónde van a llegar las cosas en Venezuela? Pero antes de eso, en la parte local, cosas interesantes que tienen que ver con la política, que tienen que ver con la iglesia, que tienen que ver con la frontera, que tienen que ver con medio ambiente. Con el tránsito. Con el tránsito, con los transportistas, con la lluvia que ya está cayendo, Willy. Sí, ya está cayendo la lluvia. Con más frecuencia. Bueno, pues resulta que llegó Semana Santa y a propósito de eso, como es natural, el acostumbrado sermón de las 7 palabras, o las 7 palabras que da a conocer la iglesia y que generalmente pone el dedo en la llaga o hace énfasis en determinados temas que son puntuales. A veces se pasa por alto, en algunos sectores, algunas opiniones pasan por alto la posición de la iglesia. Pero ¿qué resulta? Que la iglesia, todos sabemos, que sea evangélica o sea católica, se alimenta del contacto permanente con los feligreses. En los barrios, en las provincias, en las grandes ciudades, hay un contacto directo con los sacerdotes o con los evangélicos, con su gente. Y lo que sufre, lo que siente, lo que padece o las expectativas de esa gente es lo que recoge la jerarquía religiosa. Habida cuenta, han planteado en las 7 palabras temas que de una u otra forma lo concatenaron y de alguna manera encajaban y resumían preocupaciones que tienen sectores amplios de la nación. ¿Qué pasa con esas cosas? Generalmente cuando hay gobiernos con personas inteligentes, lo que hacen es que cogen con pinza esas cosas, tratan de ser prudentes, tratan de buscar avenencias, tratan de coger eso como advertencias, como elementos, si se quiere, previsores, y bueno, tratan de buscarle la vuelta a los religiosos, porque alguien dijo por ahí, y otros lo han repetido, que ni con la iglesia, ni con la prensa, los gobiernos deben buscar quiquillas, para no decir pleito. Entonces, el sermón de las 7 palabras, algunos religiosos dijeron que aquí el asunto iba caminando, si no se cumplían con tales o cuales cosas, o si no se dejaban de hacer tales o cuales cosas, se podía crear las condiciones para una dictadura. Yo creo que eso es muy amplio, pero bueno, de todas maneras, lo ideal hubiese sido que las autoridades, los que hacen de voceros de las autoridades o del gobierno central, cogieran eso, como dije, con pinza y trataran de darle una respuesta adecuada o buscarle la vuelta, como finalmente se la buscó la vuelta el presidente de la República, Danilo Medina, apareciendo en un acto, en una inauguración por ahí, con el obispo Benito Ángeles, en una posición muy campechana entre ellos, lo que indicaba que no había resentimiento entre ninguna de las partes. Y después vino la invitación que tú conoces y que el país conoce, la invitación o la visita del sacerdote mayor, o sea, el arzobispo de Santo Domingo, con 2 obispos auxiliares a Palacio. Pero previamente hubo una declaración del ministro Peralta, Exacto, Peralta, desde China, sobre el particular. Y luego también otros ministros, como el de Obras Públicas, trataron de enmendar la plana, manejaron el tema, de corregir, y lo pusieron en un mejor contexto. Eso es exactamente. Y después ya intervino entonces el presidente de la República, ya con esta visita, que a mí me luce que no fue una visita circunstancial, que eso fue
procurada. Bueno, se convocó a algunos funcionarios que tienen que ver con algunas obras pendientes que el Ejecutivo o que el gobierno le ejecuta a la Iglesia Católica. Y bueno, ahí estaba el titular de la ISOE, también estaba el de Obra Pública. Y bueno, se completó, se arregló la carga de esa forma. Y bueno, apareció la foto, las partes posando para la foto. Y a partir de ahí pudiera llevarse la idea de que las cosas sencillamente llegaron a un punto adecuado. Me dirán, bueno, eso fue para la foto, eso es para la publicidad. El asunto es que hubo un acercamiento, que era lo que había que hacer, desde un principio. La respuesta no fue la adecuada, como tampoco no fue adecuada después con respecto a la iglesia, a la prensa más bien, el manejo que le dio el propio arzobispo al tema, cuando al salir de la reunión y en otro encuentro por ahí, alguien de la prensa le preguntó sobre el tema y él evadió responder y le atribuyó a la prensa el querer, a los medios, quererlo poner o querer a la iglesia a ponerla a pelear con el gobierno. Yo creo que esa fue una declaración no apropiada, para no decir infeliz. Sí. Que en definitiva, eso pudo tener una respuesta fácil. La iglesia no tiene por qué pelear con nadie. La iglesia dice lo que dice y punto. Y algunos entienden, le oyen como debe ser, otros no, por cabeza dura. Y sobre todo para no caer en la misma actitud de otras personas. Exacto. Que hablan de manera irresponsable. Claro. Y cuando esa declaración tiene alguna consecuencia adversa, entonces echan para atrás. Y se lo pegan al periodista, y se lo pegan al reportero. O que hubo tergiversación, y no es así. Entonces, realmente no... falta asesoramiento. En otros tiempos la iglesia se dejaba asesorar o tenía acercamiento con gente de los medios, o los medios con gente de la iglesia, pero falta un poco de comunicación. El manejo, si se quiere, de la estrategia o de las relaciones con los medios. Porque, señores, cuando los guardias, los curas, los políticos se juntan con los comunicadores e intercambian, unos y otros le dan las pautas de cómo manejar las cosas y cómo salir bien. Y le va mejor. Y va mejor. Sí. O sea, sobre todo en un país donde realmente la libertad de expresión no tiene limitaciones. Claro. Algunos nos quejamos de que lo que tiene son excesos, pero realmente aquí la gente, cualquiera, la gente en sentido general, puede expresar lo que quiera, claro, sobre cualquier tema. Sí. Y no hay realmente. Pero hay temas que cuando tú representas sectores, William. Cuando tú hay que ser cuidadoso. Representas sectores y cuando tú tienes determinadas responsabilidades públicas, tienes que manejar el mensaje con el mayor cuidado. Claro, sobre que todo no quiere decir que no diga las cosas, pero. No decirla, pero buscar la manera de no crear estridencia y decir justamente lo que corresponde. Lo que realmente a mí me luce, por ejemplo, que alguien que está bien asesorado, yo no sé si tiene una inteligencia muy natural o se edificó antes de llegar a la posición, no sé, el jefe de la policía. En sentido general, yo veo que da respuestas adecuadas cuando habla, porque él tiene un vocero. Pero en el caso, por ejemplo, del ministro de la Guerra para Tiempos de Paz, el caso de Paulino, el comandante Paulino Sen, ha ofrecido unas declaraciones. Él cada cierto tiempo habla de que la frontera está tranquila, que allí no hay problema, que todo está resuelto. Y bueno, hay un tema nacional e internacional porque al presidente Donald Trump le cogió con su muro. Sí. Y aquí alguna gente ha estado promoviendo eso. Yo soy de los que me inscribo por ahí. Yo incluso aportaría mi paquete de blog y algunas fundas de cemento para que eso se hiciera. Porque eso quizás un gobierno no lo puede hacer solo, sin el concurso de la sociedad. Entonces, bueno, las últimas declaraciones del ministro de las Fuerzas Armadas dicen que no es necesario hacer un muro, que la frontera tiene en determinados puntos muros naturales que evitan la penetración
de nacionales haitianos. O sea, yo no sé, el ministro de las Fuerzas Armadas visita con frecuencia la frontera y él más que nosotros, por esa asiduidad con que él visita por ahí, conoce que es una frontera porosa, que por ahí pasa cualquier cosa y que hay un vocero haitiano, el representante de la comunidad haitiana aquí, que tuvo funciones diplomáticas en un, ¿cómo es que se llama? Paraíso, ¿cómo que se llama? Ese señor dijo en un momento determinado que habían 37 puntos vulnerables. Eso supongo yo que es mal contado. Bueno. Entonces, ¿cómo va a decir que no es necesario? Porque hay... Primero, ese es un tema incluso hasta político, de políticas de Estado. Si eso se decide en un momento determinado, se decidiría como producto de una decisión de Estado, donde hay que buscar los recursos para eso y además hay que analizar el tema con todas las intríngulis que eso... Pero nosotros particularmente creo que pudiéramos hacerlo partiendo del discurso de Donald Trump defendiendo la integridad de su país, la territorialidad y evitando o propugnando porque se evite la penetración de indocumentados. Entonces yo creo que nosotros pudiéramos agarrarnos de ese discurso, sencillamente ya que somos a veces que nos inclinamos tanto de que acoger el discurso norteamericano. Realmente ahí hay mucho más, en el tema fronterizo hay mucho más que migración ilegal. Claro. Hay muchos negocios. Hay un tema de negocio, hay un tema de seguridad. Claro. Porque una frontera abierta claro. Y tema de agendas internacionales también. Claro. Con una serie de ONG que cobran por eso, sí, para que la frontera sea porosa, para que se deje entrar a todo el mundo. Y mientras eso ocurre, William, resulta que vemos que en África están convocando a los haitianos para que vayan, ahí incluso le están pagando boletos de viaje, le están entregando tierra, para que ellos se integren a las actividades productivas. Parece que allá hay mucho trabajo, no sé. Hay un lugar específico ahí cuyo presidente digo, bueno, vengan todos, entren todos, allá es al revés, pero con la diferencia de que, bueno, ustedes son haitianos, ustedes entran, le damos todo eso que yo te dije, pero no le damos la nacionalidad. O sea, ustedes siguen siendo haitianos. Entonces, ¿cuál es el problema? Que aquí quieren imponernos que todo el que entre hay que darle la nacionalidad. Ya no solo los haitianos, los venezolanos, todo el mundo, todo el que quiera. Pero sobre todo en el caso haitiano, pero sobre todo los haitianos, en las condiciones que quieren que nosotros le otorguemos la nacionalidad, violentando las normativas nacionales. Bueno, quieren que le demos la nacionalidad, que los acojamos aquí con la misma prerrogativa de todos los dominicanos, porque lo que ocurre con esos países, esos grandes países que supuestamente defienden los derechos humanos, el objetivo básico es que los haitianos no les lleguen. Claro. Ese es el objetivo principal y primario. Que los haitianos no les lleguen. Ellos entienden ni siquiera en una situación de emergencia, como emergencia, aquella vez cuando pasó la catástrofe, ¿tú te recuerdas? Le pusieron un cerco en el medio del mar para que ellos se cogieran para acá. En ninguna circunstancia. Ellos entienden, las grandes potencias que a través de las Naciones Unidas estuvieron en Haití durante alrededor de una década y no resolvieron un solo problema. Lo que hicieron fue agravar lo que tenían ya los haitianos. Entonces, en esas circunstancias, ellos lo que no quieren es que los haitianos le lleguen, sino que nos lleguen a nosotros de manera total. Bueno, vamos a una pausa, vamos y regresamos de inmediato porque continúa el desarrollo del equipo mediático, el equipo de los viernes. Bueno, continuamos con el desarrollo del equipo mediático. Bueno, William, el tema recurrente, el tema de nunca acabar, de la seguridad social o la inseguridad social, Así mismo. porque
realmente en un momento determinado se promulgó una ley, una gran iniciativa extraída de experiencia de otros lugares, pero se trajo aquí, pero desde que llegó al país la idea, entonces comenzaron a desguañangar el muñeco para hacerla a la usanza nuestra, según los intereses que estaban detrás de ella. Siempre he dicho, y no me canso de referir, que eso comenzó con una guerra entre los bancos, y como los bancos tenían periódicos, sí, el pleito llegó a los periódicos. Entonces pleito entre periódico y banco y periódico. Porque se luchaba a ver, los bancos tienen que hacer negocio. Sí. Entonces, bueno, y los periódicos tienen que decir cosas, y como ya ha habido esa comercialización de todo, que también se ha metido el comercio en los bancos, en los periódicos. Sí. Y si es así, coge un periódico. Fíjate a ver si cuando don Rafael Herrera y cuando Germán Emilio Horner y Freddy Gastón Arce, si tú veías que había un periódico venía envuelto en un anuncio. Oye, esas portadas comerciales que le ponen a los periódicos. ¿Sabes lo que es un periódico envuelto en un anuncio? Bueno. Eso no tiene ni madre ni maestra. Algunos dirán que eso es modernidad. Modernidad. Entonces, bueno, yo lo vi eso cuando vi que los grupos económicos estaban comprando los medios, periódicos, radio, televisora, y bueno, nos bromamos. Ahí fue donde yo tenía un programa que tiene muchísimos años, que todavía está, pero lo tenía en Telecentro. Dije, bueno, arranqué para Televida, el canal 41, el canal de la iglesia. Y dije, yo me voy a caer con mis trastes temprano. Me fui para el canal de la iglesia. ¿Por qué? Pues dije, bueno, aquí nada más tengo que estar bien con el cardenal. Después yo tengo la libertad para decir todo lo que me dé la gana. Y bueno, así lo hicimos, Danilo, Clima y yo. Cogimos nuestro motete y nos fuimos para allá. Me ofrecieron varias oportunidades en ese momento. RNN, o el Canal 37 cuando estaba aquí en Abraham Lincoln, el Canal 21, el Radio Televisión Dominicana, y bueno, y un paquete déjame refugiarme allá. Yo dije, bueno, lo que pensé temprano fue los medios, con estos grupos económicos detrás, va a llegar el momento que entonces tú vas a tener que preguntar qué puede decir y qué no puede decir. Y como eso de medir qué tú dices o qué no dices, eso está para alguna gente, no para todo el mundo. Entonces, yo con esto sencillamente dejo sentado que desde ese tiempo yo veía con preocupación la comercialización de los medios en sentido general y que eso iba a traer sus consecuencias. Fíjate ya cómo hay medios que están centralizando todas sus cosas, poniéndolas todo en un sitio. Eso implica disminución de personal, disminución de costos y una serie de cosas al final. Y como ahora periodista cualquiera, todo el que anda con un celular comienza a reportar. Sí. ¿Tú me entiendes? Entonces, realmente hay una crisis en ese sector, que eso no se maneja como debe ser. Y fíjate que este tema no lo teníamos en agenda, pero bien, es una realidad, una realidad que uno se encuentra con ella todos los días. No, indiscutiblemente que sí. Niveles de concentración, niveles de comercialización, de rentabilidad. Entonces, hay una serie de aspectos que definitivamente pueden determinar la vigencia, la desaparición o la línea informativa de cualquier medio. A mí me di contar a pesar de que realmente, y afortunadamente, en la República Dominicana hay la posibilidad de expresarse sin limitaciones. Nosotros no tenemos ningún deportado por razones de opinión, nosotros no tenemos ningún preso por razones de opinión. Aquí, ninguna gente con la lengua mocha por todas las cosas, las barbaridades que dice en perjuicio de la sociedad y de la decencia en el uso de la palabra. No tenemos nada de eso. Lo más que hemos tenido son, digamos,
casos particulares Sí. de personas que se han sentido afectadas por la opinión de alguien y han manejado sus asuntos en los tribunales. Claro. Que eso es normal en cualquier sociedad abierta y democrática porque las libertades son sobre todo para actuar bien. Pero de todas maneras, a mí particularmente me preocupó, me ha preocupado esa comercialización, eso de que poner los anuncios en portada, en primera plana, sustituyendo, oye, eso, pero bien, parte de esa Son esquemas y fíjate. esquemas, pero comerciales. Sí, ¿Tú me entiendes? Y a veces, quizá un poco para darle alguna validez, a veces es preferible que lo hagan así y no que te disfracen una información que también ha ocurrido y ocurre. Pero yo vi un día como un si periódico, fuera pero yo vi un día una noticia. Una noticia cuando realmente... Pero yo vi un día disfrazado en un periódico, yo vi disfrazado como noticia principal, un análisis, que realmente, oye, que era la posición realmente. Sí. Un análisis en primera plana convertido en una noticia y eso lo situaron en la opinión pública, lo encajaron. Sí. Entonces, bueno, ese tipo de cosas. Bueno, pero en definitiva, la prensa en sentido general, los medios de comunicación, señores, eso tiene sus parámetros, eso tiene sus códigos, precisamente para evitar la prostitución, para evitar la comercialización y para evitar que la verdad sea transformada o sea condicionada. No, y que realmente sea manejada la ciudadanía reciba un producto auténtico, de calidad. A mí me dijo alguien un día como una chanza, pero bueno, era una realidad, que alguien tenía acceso a los medios, a importantes medios, y entonces también tenía una serie de empresas, entonces necesitaba comprar dólares, salir al mercado. Y el dólar, que en algunas épocas ha estado medio nervioso, pero ya eso hay tranquilidad. Aquí hay tranquilidad macroeconómica, en ese sentido estabilidad. Y eso tranquiliza todo y ayuda a todo. Bueno, pero en esos otros tiempos que habían ese nerviosismo, en un momento determinado había que salir a buscar unos dólares. Entonces un periódico importante publica, se desploma el dólar. Pero se desploma, eso fue antes de pasar, para entonces salir al mercado a comprar. Entonces, sí, esas son de las cosas que cuando los medios de comunicación se manejan conforme a los códigos ético-morales, no pueden ocurrir. Si se desplomó, pero tú no puedes, porque vayas a hacer una compra, desplomar el mercado para entonces salir al mercado. Exacto. Entonces, bueno, pero son cosas, gajes del oficio. Bueno, pues traímos este asunto medio por las greñas, pero interesante, a propósito del pleito manejado por los intereses en la seguridad social, que ha dejado a los principales actores del sistema, que son los pacientes y los médicos, son los principales. Sí. Entonces son los más perjudicados, que en un momento determinado a un médico le quieren pagar 200 y pico, 300 pesos por una consulta. En un momento determinado no, eso es lo que le han estado queriendo pagar. No, determinado porque hay muchos que no aceptan sencillamente eso. O cuando no, como una compensación, le cobran una parte al paciente. Pero esa ha sido la oferta. Exacto. Y eso es lo que está establecido. Eso es lo que está establecido. Pero en sentido general, no es de que las menores ocurrencias, en sentido general, muchísimos pacientes van al consultorio buscando primero consulta y después la medicina o la asistencia en sentido general. Y le dicen que el disparate de seguro con que anda no sirve para nada. O que no le cubre tal o cuales cosas. Entonces, es increíble. No, y eso no es lo peor, sino que cuando el médico hace una prescripción, sí, alguien que no es médico decide, exacto, dice, que no, esa prescripción no corresponde. Entre esas cosas, ese medicamento no, entre eso es mejor porque este es el que cubre. O si no, una serie de enfermedades fundamentales no te las cubre. Tú vas, por ejemplo, a un alergista. A lo mejor se entiende que eso es estético. Si tú tienes una culebrilla que te está pasando de aquí al otro lado, entonces no, eso es estético porque tú fuiste donde un alergista. ¿Y donde quién tú vas a ir? ¿Donde un carnicero? Entonces,
ese tipo de cosas no. Entonces tú puedes ir también a buscar un servicio, a un paciente le rajan el estómago entero, eso te lo cubre. Pero si tú te vas a hacer una operación con una paroscopía, o sea, con ya estos sistemas modernos donde no hay que abrirte el cuerpo entero, Sí. entonces no, como eso es más económico, no, eso no lo cubre. No, pero... Porque no es porque sea caro, no. es que ellos le buscan la vuelta. Bueno, porque es un negocio. Es un negocio. Estamos manejando el asunto en función de negocio y de lo que sea más rentable. Pero fíjate que... Aquí ya las mujeres, por ejemplo, no paran empujando en sentido general, No. de manera natural. No, ahora hay que hacerle cesárea, porque tú sabes que cuando la rajan, qué sé yo, más tiempo para recuperarse, eso cuesta más que ponerla a parir normal. Entonces aquí deberían tener las estadísticas a mano por ahí. Yo no sé, a lo mejor las rompen para que nadie conozca ese dato. Se ha conocido el dato y realmente la proporción Es alarmante, se ha definido como alarmante en función de los parámetros internacionales y de cómo ocurren los partos en muchas otras latitudes del mundo, porque son cifras contrastadas con datos de organismos de Naciones Unidas y de organismos que llevan estas estadísticas. Pero el tema de la atención primaria, por ejemplo. No, pero que en sentido general, William, ahora sorprendió ¿qué otro asunto que el tiene tema que ver de la con huelga eso? que hubo de los médicos, porque sorprendió, de buenas a primeras le salieron a los pacientes que no, que seguro eres humano, no, que eso no te cogemos el seguro, no te damos el servicio. Oye, pero realmente, y una huelga de parte de los médicos y del sector, se puso todo el mundo engrengueñado. Y hay una mediación del ministro de Trabajo, que es el jefe del sector, y de buenas a primeras, y como representante del sector público, de buenas a primeras se anuncia que hay un acuerdo, pero dejan esperando al ministro y cogen a todo el mundo de relajo. Finalmente no había ningún acuerdo. No, y luego hubo un acuerdo. Y después hubo el acuerdo. Ya ayer se anunció que hubo un acuerdo, sí. Pero después de mucho escarceo y muchas cosas. Pero no solamente eso. Ha habido un acuerdo. Y en este caso el presidente del colegio médico da una declaración que resulta muy interesante. Aquí hay que echar un pleito para hacer un acuerdo y luego echar otro para que se cumpla lo acordado. Vamos a hacer otra pausa, William. No sancochemos el tema porque este tema es largo. Y como enferma mucho, incluso yo creo que hasta tratarlo enferma. Vamos a la pausa y volvemos. Seguimos con el desarrollo del equipo mediático. Bueno, finalmente se llegó, William, a un acuerdo entre todas las partes. Si uno ve los periódicos, ve que los representantes son muchos. Ponerse de acuerdo entre tantas cabezas, se supone que no era fácil. Pero bueno, se llegó a un acuerdo. Ojalá que se cumpla. Pero ahora se pusieron plazos para ir sugiriendo, proponiendo recomendaciones, tanto en la parte normativa como en la parte económica, porque ahí parece que hay unas evasiones ahí a la seguridad social. Pero el asunto está en que se supone que el rol del Estado tiene que ser en este sentido más efectivo. No es un asunto de que medie el Estado. El Estado lo que tiene que establecer, ya establecidas las reglas de juego, o poner las reglas de juego. Porque si tú lo dejas a los intereses van a seguir arropando siempre y no cubriendo los servicios que tienen que cubrir. Y sobre todo, no cumpliendo con una serie de cosas que diría uno que se caen de la mata. Ahí uno de los representantes del sector público se queja de que las clínicas a veces tienen los pacientes, los tienen graves, entubados, y resulta que si la cobertura se le acabó a ese paciente en el seguro que tiene, tú sabes lo que hacen, cogen y se lo mandan a un hospital público, entubado y todo, un paciente entubado, imagínate las condiciones, y así lo cogen y lo mandan como que están mandando un saco de víveres. Por lo menos en ese caso lo recibieron. Sí, pero, hay muchos casos de pacientes que no lo reciben en los hospitales, pero que se lo mandan. No, que no lo reciben en las clínicas.
Ah, bueno, en las clínicas. Los Pero famosos no, rebotes es aquellos. que ellos están allí, entonces cuando se le acaba la cobertura, Sí, le mandan el problema al sector sí, público. sí. Es una gran irresponsabilidad que hay que corregir. Entonces yo creo que el legislador en sentido general, que muchas veces no está haciendo nada, o no, porque aquí esto está lleno de leyes, lo que hay es que mejorar las que tenemos. Entonces, ¿qué debe hacer el legislador? Y sobre todo hacerla cumplir. Aquellos que tengan algún poco de sentimiento, de sensibilidad social, decir, bueno, pero ven acá, estas leyes no son funcionales, vamos a aplicarle a esta gente la polémica y ponerlo A cumplir. A cumplir. Porque que por dé un eso mejor servicio. lo que dice el presidente del colegio de médicos es una realidad. O sea, lo que se está discutiendo y sobre lo que se pusieron de acuerdo son sobre temas que fueron acordados y decididos hace años. Entonces, y ahora otra vez el Estado, hacerlo ¿no? cumplir. Hacerlo cumplir. O si no, romper la ley esa, hacer otra nueva y decir, no, espérese, ustedes están excluidos de todo esto, ustedes ya no representan nada aquí. Y entonces buscar otros agentes, otros representantes, otros agentes del sector, o crear nuevos sectores y sacarlos de juego, porque es que eso es un negocio. Pero realmente las normativas tienen que cumplirse. Y las normativas tienen que venir del Estado. Tienen que venir del Estado, porque no es verdad que las reglas de juego las está poniendo el sector privado o los intereses económicos. Y la normativa, como dijimos, tiene que provenir del Estado. Porque es lo único que puede garantizar el interés general. Es el ente de equilibrio. No, y el único que puede garantizar que prime el interés general. Los otros garantizan o se interesan por el interés de sus bolsillos. Claro, son de sus negocios. De sus negocios. Hay muchos otros problemas. Hay, dentro de eso de las normativas, y nos meteríamos en otro tema, está lo que tiene que ver con el interés que tiene el país y las iniciativas que ha estado desarrollando el gobierno para organizar el transporte, el tránsito, lo que tiene que ver con la movilidad en el país. El desorden en las dos vertientes. Porque, así mismo. Porque aquí no hay ni tránsito ni transporte, no, aquí hay un desorden. No, aquí es lo que es un desorden total. Entonces nos encontramos ahora con el anuncio de los camioneros de que van a paralizar resistiéndose a la organización y a las normas. Porque hay una norma de seguridad. Que es fundamental. Fundamental para el que conduce y para los demás usuarios. Pero tú ves cuando las cosas se dejan hacer, se dejan pasar, cuando no se controlan. Fíjate por dónde va el asunto, que los camioneros andan con vejiga por ahí como las guaguas y los carros públicos. Que muchas veces se le van los frenos y sálvese quien pueda. No, y se le poncha una goma. Exacto. A veces encuentra una colilla de cigarrillo y se puncha una goma. Entonces, eso hay que corregirlo. Y en eso están las autoridades. Entonces, tienen una discusión porque la normativa habla de unos 2 milímetros de espesor y DGC está reclamando 4 milímetros. Cualquier persona que sepa que tenga una regla en su casa, claro, o lo que llaman un centímetro, que chequee que son 2 milímetros de espesor, claro, y que son 4, para que vea los parámetros de discusión en que está la vida de los usuarios. Entonces, se quejan los choferes y se quejan los que venden todas esas disparates de goma usada por demás. Entonces, no, pero es que usted no puede quejarse y protestar frente a quien tiene que establecer las normas, las reglas de juego, porque sencillamente en otros países donde realmente las cosas se respetan, o se respeta el orden, o se hace respetar, realmente se establece, bueno, estas son las reglas de juego y sencillamente los ciudadanos de cada sector lo único que tienen que hacer es acatarlas. Pero aquí no. Sobre todo cuando son normas concebidas, diseñadas, establecidas para proteger a las personas. Claro. Y que eso no es un invento. No. El Intran ha estado trabajando desde hace un buen tiempo. Hay una serie de técnicos que han estado analizando todos estos temas. Allí hay muchísimos técnicos que saben lo que tienen entre manos y que justamente... Pero además, este tema de la seguridad vial es un tema mundial. Claro. O sea, nosotros tenemos referencias. No estamos inventando nada. Aquí no se está inventando. O sea, eso no es ningún invento. O sea, el invento ha sido el negocio de venta de gomas viejas. Claro. El invento de unas maquinitas para dibujarle de nuevo,
para pintarle de nuevo. O pintarla de prieto con mucho Sí. brillo digo, para que parezcan nuevas. Y cosas por el estilo. O sea, no, eso Un es engaño, por un demás. engaño. Además Entonces, del peligro. Entonces, ni las autoridades aduaneras pueden permitir, si lo estaban haciendo, Que no deberían dejar. no, de Eso ninguna igual que manera. los- Eso es basura. basura, O sea, desecho, el país no puede permitir. Desecho, no. igual que esos autobuses amarillos escolares. Esos son Descartados descartados en los por Estados allá Unidos. por 50.000 razones. Autobuses escolares, ¿no? Vamos a cargar los muchachitos dominicanos. Muchachitos no, los niños dominicanos. Vamos a cargarlos. Entonces, pero por Dios, entonces, ¿dónde están los controles? Porque hay cosas Que tienen que tienen que ser normadas. Sencillamente no dejarlas entrar. Lo que nos interesa solamente son la droga, las armas, el whisky, los cigarrillos. Eso es lo único que nos interesa que no entre. Entonces, pero se daría una muy mala señal o ejemplo. se daría una muy mala señal si las autoridades ceden a ese tipo de chantaje para que cada año miles de dominicanos y dominicanas sigan muriendo en las carreteras. Porque eso es lo que está pasando, de lo que estamos hablando de eso. No estamos hablando del transporte de 2 libras de arroz, ni de un quintal, ni de una tonelada, sino de la seguridad de los usuarios de las vías públicas. A propósito de las vías públicas, William, como yo diría último tema en este segmento, penoso ver cómo se descubrió algunas patanas con una cantidad de sacos llenos de unas piedrecitas blancas que utilizan los jardines, que las venden, eso es otro negocio Sí. que han utilizado, cantidades de personas recogiendo esas piedrecitas a la orilla de la playa, de una playa por Barahona. Entonces me dirán, bueno, pero si la gente lo que está recogiendo piedra, no, son unas piedritas blancas que vienen así por naturaleza y que forman parte del sistema ecológico, del medio ambiente, del entorno de un determinado lugar, y que cuando tú le quitas esas piedrecitas, entonces tú estás sencillamente cambiando, modificando el entorno y por demás poniendo en riesgo, porque cuando vengan ríos que llegan a esa playa y lo que encuentran es la tierra, la parte, la parte que serviría si se quiere, de barrera, que son esas piedras, al encontrar que lo que hay es tierra, pues toda esa sedimentación se la va a llevar para el mar, se la va a llevar, pues sabe yo para dónde. Y el asunto es la violación que eso, en que se incurre a las resoluciones incluso de medio ambiente. Después que se publicó, yo vi un reportaje en la televisión, bueno, pues ya aparecen en el día de hoy algunas patanas que fueron detenidas, pero y medio ambiente no veía eso, y las autoridades no veían eso. Parece que hay muchas cosas que no se están viendo. Oye, por medio ambiente. William, sacos, cargándolas en sacos, esas piedrecitas, para alguien hacer negocio con eso. No, esa resolución de medio ambiente prohíbe la extracción de cualquier tipo de material que no sea en minas autorizadas, en lugares donde hayan minas y se autorice. Esto no es una mina, esto es una playa con un entorno natural que si tú lo modificas, sencillamente está haciendo eso, modificándolo. Arruinando la playa. Y arruinando entonces y creando situaciones de distorsión que afectan a la naturaleza y que traen consecuencias por demás. Bueno. Vamos a hacer otra pausa, diríamos que la última, y volvemos con el desarrollo del equipo mediático. Bueno, a propósito de que este fin de semana hay mucha actividad política, se movilizan los partidos o dentro de los partidos sectores. El caso del PLD, que tiene al mismo tiempo que tiene una actividad en el Palacio, Palacio de los Deportes o Centro Olímpico. Centro Olímpico. Bueno, pues tiene una actividad el expresidente Fernández. También hay en distintos puntos provinciales, hay otras actividades donde se va a promover la obra de gobierno, el actual gobierno, por un lado. Pero el PRM va... Pero además en el PLD tienen un operativo, ese no es el término, pero van a estar firmando
la gente del Comité Central un documento autorizando al comité político a organizar y a crear los reglamentos para la selección de las candidaturas en este partido. Bueno, Eso va a ser se mueven otros partidos. El PRD ha convocado su comisión política también para están metidos tratando. Y tiene una visita casa por casa. No, ese es el PRM. Al PRM. El PRM, visita casa por casa y de manera que hay un gran activismo. Esto mueve, motoriza internamente a las organizaciones políticas. Y en los Estados Unidos también hay una manifestación y hay unas actividades. Sí, en el exterior también. Sí. Bueno, eso moviliza, como decía, los partidos, dinamiza la actividad de los partidos, pero hay otra actividad o si se quiere, otras inquietudes que tienen que ver con la conformación de las juntas electorales municipales. Municipales, o provinciales. Juntas electorales provinciales. Provinciales y municipales. Bueno, unas 158. Yo no sé, porque eso era un tema que estaba tranquilo, se supone que fue mediante la concertación que se escogieron los representantes, pero ahora dicen los partidos, entre ellos el Reformista, que no, que son representantes de determinado partido. Algunos y se supone que eso se escogió por consenso, pero después la información que se ha dado es que algunos fueron modificados en el camino. De todas maneras, está ese tema, está la presión sobre la Junta, que aunque el presidente de la Junta dice que no está recibiendo presión, por el tema del arrastre, que según la nueva ley, el arrastre quedó arrastrado. Se lo llevó la nueva ley. Pero resulta que quieren dejarlo, o quieren para conveniencia, para ver si algunos senadores que deben fajarse a buscar su voto, que no los empujen los diputados, porque dice Juntos Podemos, entre las quejas y propuestas y sugerencias, resalta que la ley quitó el arrastre en específicamente los artículos 92 y 130, que solo donde está el asunto del arrastre es en lo concerniente a la escogencia de los representantes al Parlacén, pero que senadores y diputados cada cual tiene que buscar su voto por su lado. Bueno, eso es más democrático. Eso es más democrático porque ese es el derecho a elegir que tienen los ciudadanos. Es como tú si votas por un diputado. Tú estás votando por un senador que a lo mejor tú no quieres. Exactamente. Porque ese es el problema del arrastre. Pero de todas maneras, con o sin arrastre, todo eso debe quedar muy claro lo antes posible. Pero a mí me extraña porque nosotros no podemos seguir avanzando ahora en el que se tiempo. esté haciendo eso, pero claro. no se puede dar más larga. Eso debió quedar despejado desde hace tiempo para evitar que después venga un taponamiento, claro, que se junten todos los temas y se junte el proceso electoral y entonces haya un problema mayor. El elector tiene que saber por quién está votando. Claro. O sea, por quién va a votar. De todas maneras, dice el presidente de la Junta Central Electoral, que dice que no ha recibido presión, pero bueno, si no es presión lo que están recibiendo de los partidos, yo no sé cómo se llama, pero dice él que se va a buscar, de todas maneras, el Pleno va a buscar una solución conforme a la ley. Ojalá que sea así. Así tiene que ser. Ojalá que sea así. Porque si no es conforme a la ley, que no se venga a buscar problemas. Bajaderos ni cosas por el estilo, sino que sea conforme a la ley. Porque yo no sé para qué se mandó a buscar, por ejemplo, de que las actas de los diputados cuando se aprobó eso. Porque si no importa lo que digan las actas, si ya hay un enunciado, hay un contenido de... Hay un mandato. Hay un mandato de la ley. Entonces, lo que hay que cumplir es lo que dice la ley. No importa lo que digan las resoluciones, ya. Entonces, mandaron a buscar eso. Yo no sé, quizás como información en sentido general, porque no puede ser interpretada. La ley no es para interpretarla. No, y si hay que interpretarla, eso le corresponde a otra instancia. Sí, exacto. ¿Quién? El Tribunal Constitucional. El único que establece la correcta o no, es el quien determina si la ley fue correctamente aplicada o no. Pero no se puede estar... No debemos ir a las elecciones con ese tipo de dudas. Claro. De ninguna manera. De todas maneras, como tú bien decías, esas cosas hay que resolverlas temprano, y que propendan siempre al interés general y a la tranquilidad del país, a la tranquilidad social, a la paz social. Porque esos escarceos, hay gente que reclama cosas que sabe que no le corresponden. Sí. ¿Tú me entiendes? Pero lo hacen con otros propósitos. Y protejamos la integridad de la Junta. Esa Junta, ya que la pusimos,
como país, como en sentido general. Tiene que Hay que protegerla, no se puede empujar, acorralar. Tiene que tener la mayor credibilidad porque es el Claro, y que tenga realmente el apoyo moral de la población, de la sociedad, William, porque sin eso nadie puede, ni policía, ni fiscal, nadie puede, ni juez puede, si no tiene el apoyo moral de la sociedad. Claro. Entonces, porque después, que la Junta se volvió un lío. Bueno, pero ¿hasta dónde usted contribuyó con el bombardeo por donde quiera a desacreditar, a afectar su imagen, a afectar su credibilidad? Entonces esas cosas hay que mantenerlas. Bueno, nos quedó, si se quiere, el tema de Venezuela, que sigue siendo preocupante y que ojalá, el país ha sugerido nuevamente que se busque una solución por la vía del diálogo. Ojalá que sea así, que se encuentre, pero uno lo ve difícil, porque las partes están muy intrincadas. Tienen posiciones muy cerradas. Están hablando muchas mentiras. Exacto. Mucha manipulación. Mucha manipulación. Internacional, jugando a la sorpresa, a querer sorprender a los incautos. Y la realidad sigue siendo que ese pueblo sigue metiendo a la República Dominicana de por medio, porque queriendo envolver al país. Que la esposa de Maduro, que el avión está aquí. Que el avión, y todo eso es cuento de camino. Bueno, vamos a despedirnos, que caramba, después de todo, yo me alegro que esté lloviendo en Ocoa, mi provincia. No, y en otros litorales. Y en muchos otros litorales del país, porque bueno, lo más que podía hacer el mes de mayo es traer agua. Bueno, vámonos entonces hasta el próximo viernes, cuando estaremos ya con otra entrega del equipo mediático. El lunes viene otro equipo del equipo mediático.